Nos invitaron a una cabaña alejada en el bosque, la pasamos bien hasta que empezamos a notar algo extraño en el sótano. Hace unos meses, mi novia y yo fuimos invitados a pasar un fin de semana en una cabaña que pertenecía a un amigo de la familia. Era una especie de escapada para desconectar, ya que ambos estábamos agotados por el trabajo y necesitábamos un descanso. La cabaña estaba en medio de un bosque, a unas 3 horas de la ciudad, en una zona bastante aislada. No había internet, señal de celular muy limitada, y prácticamente ningún vecino a kilómetros de distancia. Perfecto, pensamos. Tranquilidad absoluta. Llegamos un viernes por la tarde. El lugar era hermoso, muy rústico pero cómodo. La cabaña tenía 2 pisos, el primero tenía una sala de estar con una chimenea, una cocina pequeña y un baño, mientras que el segundo piso era una especie de altillo donde estaba la cama. Afuera había un pequeño porche que daba al bosque, y un camino que conducía a un lago no muy lejos. La idea de pasar unos días alejados de todo nos emocionaba, y empezamos a relajarnos apenas llegamos. El dueño de la cabaña, el tío de mi novia, nos había dejado la llave y nos dijo que estaríamos completamente solos durante el fin de semana. Solo nos advirtió que tuviéramos cuidado con el sótano. Dijo que estaba medio en ruinas y que había algunas herramientas viejas almacenadas allí. No bajen si no es necesario, hay clavos oxidados por todas partes, nos dijo. Al escuchar eso, no le dimos mayor importancia. ¿Por qué bajaríamos al sótano si íbamos a estar relajándonos en la sala o caminando por el bosque? La primera noche fue tranquila. Encendimos la chimenea, preparamos la cena y disfrutamos de la paz que ofrecía el lugar. Después de una semana llena de estrés en el trabajo, estar en ese silencio absoluto se sentía como un alivio. Incluso me atrevería a decir que la falta de conexión con el mundo exterior fue lo que más disfruté al principio. Era solo mi novia, yo, y la naturaleza. Todo cambió el segundo día. Nos levantamos temprano y decidimos hacer una caminata por los alrededores. Caminamos hacia el lago y pasamos la mayor parte del día disfrutando del paisaje. Al regresar a la cabaña, ya entrada la tarde, notamos algo raro, la puerta del sótano estaba entreabierta. Lo primero que pensé fue que el viento había hecho que se abriera, aunque rápidamente me di cuenta de que no tenía mucho sentido, porque la puerta era pesada y difícil de mover. La cabaña no tenía corrientes de aire tan fuertes como para abrirla de esa manera. Pregunté a mi novia si había abierto la puerta por alguna razón, pero ella me miró con una expresión de sorpresa y me dijo que no había tocado la puerta del sótano desde que llegamos. Intenté no darle demasiada importancia, aunque la incomodidad ya se había instalado. Decidí cerrar la puerta firmemente y asegurarme de que quedara bien sellada. Esa noche, mientras cenábamos, los ruidos comenzaron. Al principio eran sutiles, como si alguien estuviera caminando lentamente en el piso de abajo. Pensé que era el crujir natural de una casa vieja en medio del bosque, así que no lo mencioné. Sin embargo, cuando los ruidos se hicieron más frecuentes y claros, mi novia también los notó. Sonaba como si alguien estuviera moviendo algo pesado en el sótano, arrastrando cajas o golpeando el suelo. Nos miramos en silencio, tratando de entender qué estaba sucediendo. Ambos sabíamos que no había nadie más allí. Nos acercamos a la puerta del sótano, que estaba cerrada. Pero los ruidos continuaban, y eran inconfundibles. Mi primera reacción fue pensar que quizás había algún animal atrapado allí abajo, pero los ruidos eran demasiado regulares y metódicos como para ser causados por un animal. Finalmente, con algo de miedo, decidí abrir la puerta del sótano para revisar. Tomé una linterna y bajé las escaleras de madera que crujían bajo mis pies. El aire era frío y húmedo, y el olor a polvo y madera podrida era fuerte. Al iluminar el espacio con la linterna, vi las herramientas oxidadas y algunos muebles viejos, pero nada fuera de lo normal. No había señales de que alguien o algo hubiera estado allí. Revisé todo con cuidado, pero no encontré nada que explicara los ruidos. Subí de nuevo, cerré la puerta y traté de tranquilizarme, aunque esa sensación de que algo no estaba bien no se iba. Mi novia tampoco se sentía cómoda. Ambos estábamos tensos, pero decidimos no hablar más del tema y tratamos de disfrutar el resto de la noche. Esa noche fue peor. Nos fuimos a la cama relativamente temprano, pero ninguno de los dos lograba conciliar el sueño. No podíamos quitarnos de la cabeza los ruidos del sótano, y aunque intentábamos no hablar de ello, el ambiente en la cabaña se sentía denso. Era como si algo estuviera observándonos, aunque no sabíamos de dónde venía esa sensación. Alrededor de las 2 de la mañana, ambos nos despertamos de golpe por el sonido de algo golpeando el piso debajo de nosotros. Estábamos en el altillo, justo encima de la sala, y el ruido era fuerte y constante.
Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado de un lado a otro. Lo más inquietante era que ese sonido venía exactamente desde la dirección del sótano. Maximizando el silencio, me incorporé en la cama y le susurré a mi novia si también lo estaba escuchando. Ella asintió, con los ojos muy abiertos, sin decir una palabra. Sabíamos que estábamos completamente solos en la cabaña, y esos sonidos no tenían ninguna explicación lógica. La parte más perturbadora fue cuando ambos nos dimos cuenta de que el sonido del arrastre estaba subiendo. Ya no venía del sótano, sino que ahora sonaba justo debajo de nosotros, en la sala. En ese momento, tomé la linterna que había dejado en la mesita de noche y decidí que no podía quedarme ahí sin hacer nada. Algo estaba sucediendo, y necesitaba saber qué. Mi novia me rogó que no bajara, pero la curiosidad, mezclada con el miedo, me llevó a hacerlo de todos modos. Bajé las escaleras lentamente, cada peldaño crujía bajo mi peso, haciendo que los ruidos parecieran aún más escalofriantes. Cuando llegué a la planta baja, enfoqué la luz hacia la sala. Todo estaba en su lugar. Las ventanas cerradas, las puertas también, y no había señales de que algo o alguien hubiera pasado por allí. Respiré hondo, tratando de calmarme, y me dirigí a la puerta del sótano, que aún estaba cerrada. Escuché atentamente. Esta vez, no había ruidos. Un silencio pesado se había apoderado de la cabaña, pero en lugar de calmarme, me puso más nervioso. Algo me decía que no debía abrir esa puerta, que lo mejor era volver a la cama y esperar a la mañana siguiente. Sin embargo, no pude evitarlo. La abrí de nuevo. Cuando descendí las escaleras del sótano, una corriente de aire frío me golpeó de inmediato. No había sentido esa brisa antes. Al llegar al fondo, enfoqué la linterna hacia las esquinas más oscuras del sótano. Todo parecía estar en su lugar, excepto por una cosa, una pequeña caja de madera que no había notado antes, estaba en una esquina, cubierta de polvo. Era pequeña, no más grande que una caja de zapatos, y parecía estar ahí desde hacía años. La curiosidad me empujó a acercarme y abrirla. Dentro de la caja, encontré algo que no esperaba, una serie de fotografías antiguas, todas en blanco y negro. En ellas aparecía la cabaña, pero no estaba vacía. Había personas, varias familias en diferentes épocas, todas posando frente a la cabaña con expresiones que no parecían del todo felices. Al pasar una de las fotos, un pequeño trozo de papel cayó al suelo. Lo recogí, y lo que leí me dejó helado. Era una carta dirigida a los futuros visitantes, escrita con una letra desordenada y casi ilegible. Decía algo como: si encuentras esta carta, es porque has escuchado los ruidos. No ignores lo que pasa aquí. Algo vive en la cabaña. Hemos tratado de irnos, pero siempre regresa. Ten cuidado con el sótano. Si escuchas los golpes, ya es tarde. Sentí que se me erizaba la piel. El miedo me recorrió por completo, y en ese momento supe que no podía quedarme ni un minuto más en esa cabaña. Cerré la caja de golpe y corrí hacia las escaleras. Mi novia, al ver mi expresión, entendió que algo no estaba bien. Sin decir una palabra, comenzamos a recoger nuestras cosas. Decidimos pasar el resto de la noche en el coche, estacionado a unos metros de la cabaña. Mientras estábamos allí, en la oscuridad del bosque, comenzamos a escuchar ruidos nuevamente, esta vez más fuertes. Eran golpes, como los que había oído antes, pero ahora más intensos. Sabíamos que venían del sótano, pero también sabíamos que no queríamos estar ahí para averiguar qué los causaba. Apenas amaneció, tomamos nuestras cosas y nos fuimos de la cabaña. En el camino de vuelta, ninguno de los dos habló demasiado, pero la sensación de que habíamos escapado de algo mucho más siniestro de lo que imaginábamos no se fue. Actualización final. Han pasado casi 6 meses desde que nos fuimos de aquella cabaña en el bosque, y aunque intentamos dejar esa experiencia atrás, lo que ocurrió no ha desaparecido de nuestras mentes. Durante las primeras semanas después de regresar a casa, ambos evitamos hablar del tema, como si ignorarlo lo hiciera menos real. Sin embargo, las cosas no se quedaron tan simples. Todo comenzó a sentirse diferente poco después de nuestra vuelta. Al principio, eran cosas pequeñas, puertas que encontrábamos entreabiertas en nuestro apartamento cuando estábamos seguros de haberlas cerrado, o ruidos que escuchábamos en medio de la noche, como pasos en el pasillo. Siempre tratábamos de racionalizarlo, pensando que tal vez estábamos siendo demasiado sensibles por lo que habíamos vivido en la cabaña. Pero las coincidencias empezaron a acumularse. Una noche, mientras preparaba la cena, escuché algo que me dejó paralizado. Era un golpe sordo, muy parecido al que había escuchado en el sótano de la cabaña.
venía desde la despensa de la cocina. Mi primer pensamiento fue que algo se había caído, pero cuando revisé, no había nada fuera de lugar. Me quedé en silencio por un momento, esperando que el ruido se repitiera, pero no pasó nada más. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, que eran solo recuerdos que mi mente estaba trayendo de vuelta. Sin embargo, lo que ocurrió unos días después no me dejó ninguna duda de que algo más estaba sucediendo. Una noche, mi novia y yo nos sentamos en el sofá a ver una película. Todo estaba tranquilo, cuando de repente Max, nuestro gato, comenzó a comportarse de forma extraña. Estaba sentado en una esquina de la sala, mirando fijamente hacia la puerta del pasillo, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Lo llamamos, pero no reaccionó. Solo seguía mirando, con el cuerpo completamente tenso, como si estuviera en alerta. Mi novia se levantó para ver qué le pasaba, y justo en ese momento escuchamos un sonido que nos heló la sangre, el mismo arrastre pesado que habíamos escuchado en la cabaña. Sonaba como si algo estuviera moviéndose justo fuera de la puerta del pasillo, como si algo estuviera rascando el suelo con fuerza. Nos quedamos inmóviles, sin saber qué hacer, mientras el ruido continuaba por unos segundos más antes de desaparecer de golpe. Lo más extraño es que, después de ese incidente, las cosas en nuestra casa comenzaron a volverse más tensas. Max empezó a evitar ciertas áreas del apartamento, sobre todo la despensa y el pasillo que conectaba con las habitaciones. Era como si siempre estuviera vigilando algo, pero nunca podíamos ver qué era. A veces, lo veíamos de pie en la puerta de nuestra habitación, mirando fijamente al vacío, completamente inmóvil. Unas semanas después, decidimos que era hora de hablar con Carlos, el tío de mi novia, sobre lo que había sucedido en la cabaña. Le contamos todo, los ruidos, la caja en el sótano, y la carta que encontré. Para nuestra sorpresa, no pareció tan escéptico como habíamos pensado. Nos dijo que la cabaña siempre había tenido cierta reputación, aunque nunca había experimentado nada él mismo. Lo que sí nos dejó preocupados fue lo último que mencionó: la cabaña siempre estuvo bien, pero cuando mis padres dejaron de ir por un tiempo, empezaron a notar cosas raras en su casa aquí en la ciudad. Se movieron rápido para venderla después de eso. Nadie quiso hablar demasiado del tema, pero siempre pensé que algo se había traído con ellos. Después de esa conversación, decidimos que lo mejor sería alejarnos por un tiempo de nuestra propia casa. Nos mudamos temporalmente con mis padres, mientras decidíamos qué hacer. Durante ese tiempo, los incidentes extraños dejaron de ocurrir. Ya no escuchábamos ruidos, Max estaba tranquilo, y por fin podíamos dormir sin interrupciones. Sin embargo, cuando regresamos al apartamento, todo volvió. Los ruidos, las puertas que se abrían solas, la sensación de estar siendo observados. Fue como si lo que fuera que habíamos traído con nosotros hubiera estado esperando nuestro regreso. A estas alturas, no sabemos qué hacer. Hemos considerado mudarnos definitivamente, pero no podemos evitar preguntarnos si lo que nos sigue se irá con nosotros. Es como si la cabaña en el bosque hubiera dejado una marca que no podemos borrar, y aunque intentamos seguir adelante con nuestras vidas, el miedo de que algo esté siempre presente no nos abandona. Lo que más me inquieta es que, en el fondo, tengo la sensación de que esto no ha terminado. Como si lo que empezó en esa cabaña solo estuviera esperando el momento adecuado para mostrarse de nuevo.